Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la literatura y la psicología para entender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. En este episodio vamos a seguir trabajando con el libro Cartas de un estoico. Pues es un libro de Aupiblio, edición especial de Aupiblio, es una traducción. Y pues en este libro se escogen las cartas más importantes que, eh, o al menos las que ellas consideran importantes y pues si quieren explorar el libro en su totalidad pueden encontrarlo en línea. Se puede encontrar en PDF, se puede encontrar también en varias plataformas. Pero bueno, este libro ellos le dan ciertos títulos a cada carta. Le dan ciertos títulos a cada carta, pero en sí Séneca pues no le daba títulos a sus cartas. Las cartas simplemente se las mandaba a Lucilio, quien era su amigo, quizás es mejor decirlo como pupilo. Era el pupilo de Séneca, a quien Séneca le estaba enseñando prácticas estoicas, le estaba enseñando a cómo, pues a cómo vivir de cierta manera. En este libro, ya en estas cartas, ya Séneca se encuentra en una edad muy, mayor para ese tiempo y Séneca está reflexionando en su vida, en sus últimos días. Esta es la carta número 18 y la manera en la que este podcast funciona es que la voy leyendo y la voy analizando, voy añadiendo comentarios con ella. Entonces dice así, le escribe Séneca a Lucilio. Dice, es diciembre y sin embargo toda la ciudad suda. El Estado ha dado licencias sin restricciones a las festividades. Por todas partes resuena el ruido de los preparativos. Todo hace pensar que las Saturnales, y aquí dan una explicación de las Saturnales, estas son las celebraciones en honor al dios Saturno que se realizaban en diciembre. De ahí viene el sábado, ¿no? Durante estas festividades, las normas sociales romanas se relajaban, se intercambiaban regalos y los esclavos disfrutaban de cierta libertad temporal. Los esclavos disfrutaban de cierta libertad temporal. Los Saturnales fueron precursores de algunas tradiciones navideñas modernas. Qué interesante. Entonces dice, todo hace pensar que los Saturnales son diferentes de los días laborales ordinarios, cuando en realidad la diferencia es inexistente, hasta el punto de estar de acuerdo con quien dijo que diciembre antes fue un mes, pero ahora es un año entero. A veces así se siente diciembre, se nos olvida todo, se nos olvida muchas de nuestras responsabilidades, se nos olvida, por ejemplo, el seguir con la dieta, a veces descuidamos el trabajo y dice, y de cierto modo le está haciendo una crítica. Ya vamos a ver qué es lo que dice. Si estuvieras conmigo, me encantaría consultarte y saber qué curso crees que deberíamos tomar. ¿Deberíamos no alterar nuestros hábitos cotidianos o deberíamos quitarnos las togas? En otros tiempos recuerdo el cambio de la vestimenta formal solo se producía en periodos de grave agitación política, pero ahora se hace por entretenimiento y placer. Y celebrar cenas con un toque alegre, para evitar que los demás piensen que nos oponemos a sus fiestas.
a sus fiestas y costumbres. Él como que se hace esa pregunta. O sea, ¿deberíamos de mantener nuestros hábitos o deberíamos de irnos de fiesta también? Ir a cenar, ir a tomar. Entonces, él continúa. Si te conociera tan bien como creo y tuvieras que tomar una decisión al respecto, dirías que no deberíamos ser ni totalmente parecidos ni totalmente diferentes a la multitud. Y a esto se refiere de que muchas prácticas filosóficas en ese tiempo se distanciaban muchísimo de, del populacho que le llama Séneca, pero de las masas, ¿verdad? Sentían que eran sumamente diferentes y se alejaban de las masas. Los estoicos no eran así totalmente. Séneca dice que hay que mantener cierta distancia, pero que al final, pues, es una filosofía y cada persona es un humano también y necesita interacción social. Pero, dice, estas son las temporadas en que más deberíamos mantener el alma bajo estricto control, haciendo que se abstenga del placer justo cuando la multitud está inclinada a satisfacerlo. Si el alma logra evitar las tentaciones extravagantes de la gente, nos dará una prueba invaluable de su fortaleza. Permanecer firme y sobrio exige más fuerza de voluntad cuando todo el mundo a nuestro alrededor se emborracha y se carcajea. Muy parecido al vivir en las ciudades hoy en día. Por ejemplo, vivir en San Francisco como joven, eh, hay que tener mucha fuerza de voluntad porque en su mayoría los jóvenes salen de fiesta, toman, se emborrachan, se entretienen sexualmente con varias personas y hay consecuencias a esto. De la misma manera, vivir en Miami, vivir en Chicago, vivir en ciudades se hace muy difícil como joven el ir en contra de las masas, ¿verdad? Pero aquí él está diciendo que permanecer firme y sobrio exige más fuerza de voluntad cuando todo el mundo a nuestro alrededor se emborracha y se carcajea. O sea, esto es relacionado a la presión social también, en cómo la presión social nos hace eh, comportarnos de ciertas maneras, que si todo el mundo está tomando, pues entonces pues yo lo voy a hacer también. Si todo el mundo está interactuando sexualmente con varias personas semanalmente, mensualmente, pues entonces yo lo voy a hacer. Y esa es la presión social, de que si no lo hacemos, pensamos que quizá no pertenecemos y que esto es como también un deseo muy tribal, en donde queremos pertenecer. Ahora, por otra parte, sigue Séneca, requiere un profundo sentido de sutileza para no aislarnos a nosotros mismos, para no llamar la atención por nuestra indiferencia o repugnancia, y para hacer las mismas cosas que hacen el resto, pero no de la misma manera. Una fiesta puede celebrarse sin caer en extravagancias. Sin embargo, mi determinación de poner a prueba tu fuerza moral es tan decidida que me propongo darte la siguiente indicación, que se encuentra en las enseñanzas de los grandes hombres. Reserva, dice, reserva de vez en cuando un número de días, durante los cuales te contentarás con las comidas más sencillas y escasas, y con ropa áspera y tosca mientras te preguntas, ¿es esto lo que tanto temía? Es en los tiempos de tranquilidad cuando el espíritu debe prepararse más para afrontar los tiempos difíciles.
Los momentos en que la fortuna te concede favores es el momento más propicio para fortalecerte contra sus futuros desaires. O sea, mire lo que está aconsejando Séneca. Le está aconsejando a Lucilio que de vez en cuando no se coma un pedazo de carne, por ejemplo. De vez en cuando, por unos días, corte un poquito. Corte un poquito la comida fancy. ¿Sabes? Corte un poquito tanta carne. Corte un poquito el, el salir a comer, por ejemplo. Póngase una ropa que no sea tan bonita como normalmente se ponga. Y esto es porque le puede suceder a uno que uno se queda sin nada. Muchísimas personas en el mundo que no tienen nada. Se queda sin nada de un día para otro. Entonces, sigue Séneca y dice, en la paz el soldado hace maniobras, levanta barricadas y realiza extenuantes ejercicios solo para estar a la altura cuando sea necesario. Si quieres que un hombre no pierda la cabeza cuando llegue la crisis, debes entrenarte. Hay que entrenarse para los tiempos duros, porque la crisis puede llegar en cualquier momento, ya sea guerra, muerte, el terminar una relación, el no saber qué hacer con nuestras vidas. La crisis puede llegar. Entonces, lo que Séneca dice es que como un soldado alza pesas y se prepara para ir a la guerra, incluso cuando no hay guerra, nos tenemos que preparar para los tiempos difíciles. Incluso, incluso cuando, eh, pues cuando no estén sucediendo, cuando no nos estén sucediendo eh, cosas difíciles. Entonces dice, esto es lo que hacían los hombres que una vez al mes fingían ser pobres, se enfrentaban cara a cara con la necesidad para no aterrorizarse cuando ésta llegara de verdad. A estas alturas no debes imaginar que me refiero a comidas como las de Timón. Timón. Aquí dan el ejemplo de quién es Timón también. Dice, Séneca probablemente se refiere a Timón de Atenas, un personaje conocido tanto en la literatura como en la historia por su misantropía y desprecio hacia la humanidad. La habitación del pobre alude a quienes por vanidad exhiben una austeridad fingida para obtener reconocimiento social por su frugalidad. Entonces a eso no es lo que Séneca se está refiriendo. No se está refiriendo a que hay que hacerse el pobre eh, para ganar el reconocimiento de las personas, eh, sino que dice, o cualquier otra extravagancia que practican los ricos para divertirse y olvidarse del tedio. Esa colchoneta de paja debe ser de verdad, lo mismo que tu ropa y el pan que comes, que debe ser duro y mugriento. Básicamente está diciendo, viva como pobre por un par de días. Soporta esta rutina durante 3 o 4 días seguidos, incluso más, para que así sea una auténtica prueba y no un divertimento. Al final, créeme, Lucilio, te divertirás al ver que puedes saciarte con un simple mendrugo. Llegarás a ver que la necesidad no depende de la fortuna, porque siempre tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. No hay ninguna razón para que pienses que estás llevando a cabo una hazaña al hacer esto. Solo estarás haciendo algo que hacen miles y miles de esclavos y pobres. No es mentira lo que está diciendo. Ya en este mismo momento hay miles de personas que no tienen nada que comer. Nada que comer.
a pesar, a pesar de que ya el planeta produce muchísima comida. Hay muchas personas que no lo tienen. Entonces, él lo que está diciendo es que al hacer esta práctica, no dejes que se te crezca el ego. No pienses que eres mejor que nadie, porque eso es algo que ya hacen miles y miles de personas. Y dice esclavos y pobres. Pero ten en cuenta que lo harás por propia voluntad y que te resultará más fácil soportarlo de vez en cuando y no de forma permanente. Deberíamos practicar con un blanco ficticio y llegar a estar a gusto con la pobreza para que así la suerte no nos pille desprevenidos. Tendremos la mente más tranquila cuando, siendo ricos, lleguemos a comprender lo lejos que está la pobreza de ser una carga. El gran maestro Epicuro tenía periodos durante los cuales no comía nada. Lo hacía con el objeto de comprobar si así podía alcanzar el placer pleno y completo, o si valía la pena tanta tortura y molestia. Eso es lo que dice, al menos en la carta que le escribió a Polieno. En ella se jacta de que consigue alimentarse con menos de medio pan, mientras que Metrodoro, que aún no ha progresado tanto, necesita un pan entero. ¿Acaso no es suficiente comida para saciar a una persona? También puede llenarlo de placer, y no de ese tipo de placer insustancial y fugaz que necesita renovarse constantemente, sino de un placer seguro y duradero. Los granos de cebada y agua no constituyen una dieta muy alegre, pero nada da más placer que obtener satisfacción de ellos, que tener la sensación de haber obtenido algo de lo que uno jamás será privado, por más que el azar lo intente. Las comidas en prisión son más generosas. De hecho, el condenado está mejor alimentado que el verdugo. Por lo tanto, tener una dieta libre de preocupaciones, aunque tengamos una sentencia de muerte, es un acto de verdadera grandeza espiritual. Hacer esto es adelantarse a los golpes de la fortuna, así que, mi querido Lucilio, empieza a seguir la práctica de estos hombres y elige ciertos días en los que renunciarás a todo. Solo así te sentirás cómodo con casi nada. Empieza a cultivar una amistad estrecha con la pobreza. Querido huésped, sé valiente y no prestes atención a las riquezas y hazte a ti mismo digno de un Dios. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que no hay cosa más bonita que alegrarse con lo poquito que tiene uno. Y a veces la mente está constantemente en busca de algo nuevo. En inglés se le dice el siguiente shiny object, objeto brillante, ¿verdad? Estamos buscando siempre el siguiente objeto brillante, la siguiente camiseta, el siguiente pantalón de cierta marca, los siguientes zapatos que nos vamos a comprar. A pesar de que tenemos 10, 15 pares de tenis, pues seguimos buscando esa emoción de cierto modo falsa que nos traen las cosas. Entonces, lo que está aconsejando aquí Séneca, lo que le está aconsejando a Lucilio es: siéntete feliz con un pedazo de pan. No hay mejor felicidad, dice, que el aprender a disfrutar un pedazo de pan, el aprender a disfrutar lo que tenemos enfrente. Dice, nadie es digno de un Dios si ha prestado atención a las riquezas. Pero entiende bien esto, no estoy en contra de que poseas riquezas, pero quiero asegurarme de que las poseas sin sufrir temblores. Esto solo lo conseguirás de una manera,
convenciéndote de que puedes vivir una vida feliz sin ellas y considerándolas siempre como si estuvieran a punto de desvanecerse. Pero ya es hora de comenzar a doblar esta carta, no hasta que hayas soldado tu cuenta, me dirás. Esto siempre es muy divertido porque Séneca trata de pagarle la cuenta a Lucilio con una frase de otro filósofo, y normalmente es Epicuro, ¿verdad? Entonces aquí dice, bueno, te pagaré nuevamente con Epicuro. Dice así, la ira excesiva engendra locura. La ira excesiva engendra locura. ¿Qué tan cierto es esto? Estás obligado a saberlo, pues has tenido tanto esclavos como enemigos. La ira es una pasión que estalla en todo tipo de personas. Nace tanto del amor como del odio, y es tan probable que surja durante un juego como en asuntos serios. No importa la causa que la origina, sino el tipo de personalidad en la que aterriza. Es como el fuego. No importa la ferocidad de la llama, sino dónde se prende. Los objetos sólidos resisten la llama más feroz, mientras que las cosas livianas e inflamables se convertirán con una simple chispa en un incendio brutal. Así es, mi querido Lucilio, el resultado de la ira es el desvarío mental. Por lo tanto, la ira debe evitarse no en aras de la moderación, sino en aras de la cordura y la salud mental. Pues nos deja algo muy interesante al final de la carta, y es que cuántas personas quizás han visto ustedes haciendo cosas que no quieren con ira. Les da enojo, tienen mucha ira, llevan mucha ira adentro, terminan haciendo cosas que no quieren hacer. Incluso quizás ustedes han hecho cosas enojados que no quieren hacer, han dicho cosas que no quieren hacer. Entonces, tienes razón, de cierto sentido, la ira nos convierte en personas que no queremos ser, nos hace hacer cosas que no queremos ser. Entonces crea cierto desvarío mental. Aquí escribí un par de notas, dice, me gusta el punto de vista de la ira y me hace pensar en cuántos hombres nunca expresan y terminan hechos mierda. ¿Cuántas personas nunca verdaderamente han interiorizado su ira? ¿De dónde viene este enojo? ¿Y a quién afecta verdaderamente el enojo? Hacen cosas como matar, por ejemplo, dejar embarazada a otra muchacha, eh, y pues la manera en la que se evita la ira es enfrentándose a ella, entendiéndola, interiorizando nuestras emociones, de dónde viene este enojo. Entonces, esto ha sido todo por hoy en la carta número 18 de Séneca. Les recomiendo, obviamente, comprar este libro que es increíble, de verdad está muy bueno, es muy fácil de leer, y Séneca utiliza ejemplos que son muy sencillos. Entonces, si les gustó, nos vemos en el próximo capítulo. Compartan también con personas que piensen que les puede gustar este tipo de episodios. Así que nos vemos en el próximo capítulo.